Segundo bloque en el programa del día de hoy vamos a tomar contacto con Ivana Belén Díaz, ella es psicóloga y vamos a hablar justamente de esta pandemia. Y un tema muy particular y característico tiene que ver cómo nos afecta esta pandemia a todos. Ivana, un gusto, un placer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Un placer también poder estar acá, charlar un ratito con ustedes. Bueno, Ivana, contanos un poquito de qué forma afecta esta pandemia a la sociedad, específicamente cuáles son los rangos etarios en los cuales más quizás te has visto o has visto vos necesidades que necesitan justamente de afrontar esta situación. Bien, bueno, lo primero por ahí a tener en cuenta es que esta situación de pandemia y de cuarentena es una situación nueva para todos, ¿sí? Ninguno de nosotros ha tenido que atravesar antes una situación como esta, incluso si hablas con algún adulto mayor, ni siquiera ellos recuerdan una situación vivida de esta manera. Así que por ahí empezar diciendo esto que es algo nuevo y donde no hay muchas respuestas certeras de qué hacer, ¿sí? Entonces algo que todos estamos aprendiendo, esto de vivir en cuarentena, el tema del aislamiento, vivir en convivencia con un virus. Entonces, bueno, en este aprendizaje por ahí han habido una serie de desestructuras, la aparición de ciertos síntomas, porque es nuevo, nos ha movilizado a la mayoría de las personas. Y especialmente los rangos etarios por ahí más afectados han tenido que ver con los niños y los adolescentes, ¿sí? Son como los más afectados en esta cuarentena. Dentro de las consultas, vos estás actualmente allí con odontológica y tenés tu consultorio. Más allá de las consultas de los jóvenes y el adolescente, el niño, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cuáles son sus miedos? Generalmente o son todos los mismos, hay algunas variedades. No, por ahí tiene que ver con aparición de síntomas antes no conocidos. Por ejemplo, ha habido mucha desestructura, ha habido mucha angustia, miedo, ansiedad, y todo esto se produce por esto mismo que hablamos recién, por el tema de que es una situación nueva y es una incertidumbre frente a la cual no tenemos muchas respuestas. Entonces nos ha venido a desestructurar y han aparecido estos síntomas. También mucha crisis de angustia, ataque de pánico, mucho mal humor, irritabilidad, y ahora, por ejemplo, en esta etapa que ya estamos más avanzados y donde el virus está más circulando, por ejemplo, muchísima paranoia. Con respecto a la escuela, ¿han tenido algún tipo, digamos, de complicaciones también los niños y adolescentes? Sí, al principio varios de los adolescentes venían con este motivo de consulta del tema de la escuela, de cómo hacer para enfrentar esta situación que ni ellos mismos entendían y que incluso los mismos docentes por ahí estaban aprendiendo mucho a usar plataformas digitales, el tema del WhatsApp, la computadora y demás. Esto ha sido como el tema de la consulta de la escuela. Y muchos padres preocupados también por cómo se va a dar el tema del aprendizaje en estas circunstancias que tienen que ver con lo digital, con el tema del WhatsApp, la computadora y demás. Importante saber que si bien es un... Sí. Sí, te digo, te preguntaba, ¿crees que esto de la tecnología, que nos hemos tenido que acostumbrar a este tipo de comunicación, como lo que estamos haciendo ahora vía Zoom, ha afectado también en lo emocional, en lo afectivo, en las relaciones interhumanas? Sí, tal cual. De hecho, muchos de los síntomas que se producen es porque no podemos estar en presencia de los vínculos. Esto se da sobre todo específicamente en los niños y adolescentes. El tema del vínculo, de los amigos, de los pares, de la visita a los abuelos, es esencial para sostenernos en la vida. Entonces, al no poder acceder a estos vínculos, también se han desarrollado muchos de estos síntomas. ¿Cuáles son el mensaje o cuál es el mensaje específicamente que le das a ellos? ¿De qué manera ellos pueden
empezar a verlo de otra manera, ¿no? A esta situación que están atravesando. Lo primero a tener en cuenta es, primero y principal, esto también va mucho para los adultos, para una serie de recomendaciones con niños y adolescentes. Primero y principal, no negar la situación, no hacer como que no pasa nada. Bueno, no pasa nada, vida normal. No, a ver, algo pasó, tuvimos que hacer cuarentena, estuvimos aislados durante un tiempo, no podemos ver a los vínculos, el aprendizaje es distinto, han pasado muchas cosas. Entonces, lo primero es no negar la situación ni negar la realidad. No hacer como que no pasa nada, algo pasa, entonces poder hablar de este tema, ¿sí? Esto es esencial, poder poner en palabras esto que está pasando. Y en este poner en palabras es importante entonces generar encuentros y momentos para la expresión, ¿sí? Sobre todo expresión de sentimientos, expresión de emociones y demás. El tema de la comunicación acá es súper importante, que se pueda hablar de lo que pasa. Para aquellos que se están prendiendo la charla, recordamos que estamos en comunicación con Ivana Belén Díaz, ella es psicóloga. Ivana, y en torno a esta situación, a este tema, ¿cuáles son aquellos síntomas de alerta que debemos tener como personas para decir, bueno, a ver, no, acá hay algo que no está bien, acá me está sucediendo algo, acá tengo que empezar y ver de qué manera tengo que buscar algún tipo de ayuda? ¿Cuáles son esos tips, esos, digamos, no sé si llamarle, ¿cómo se dice? Cuando uno comienza a sentir algún tipo de malestar. Bien. ¿Cuáles son? Primero es importante y donde más se van a notar el tema de los síntomas es en la parte física, ¿sí? Que es lo primero que solemos ver. Entonces, por ejemplo, tenemos dolores de cabeza, mareos, dificultad para dormir, a veces para conciliar el sueño o, por ejemplo, nos despertamos a mitad de la noche, eh, problemas en la alimentación, eh, malestar corporal, dolor corporal. Todo esto es como la primera alerta que tenemos que tener en cuenta. Y después esto de, por ahí, el tema de la ansiedad que tiene que ver con preocupaciones excesivas, con miedos irracionales, con irritabilidad, con sentirme presionado, con sentirme ahogado, con sentirme que no puedo controlar la mayor parte de las cosas, que se me escapa de mi control, todas estas cuestiones que son más a nivel emocional, y con sentir el tema de que no puedo avanzar. O sea, el tema emocional se convierte en un problema o patológico cuando siento que no puedo avanzar y no puedo hacer la mayor parte de las cosas que hacía en la vida con normalidad, porque hay algo que me está como estancando, digamos. Ivana, ¿en qué horarios te podemos encontrar ahí en Odontológica y qué días para aquellos que estén interesados en poder dialogar con vos justamente estos temas que hoy por hoy se están dando muy a menudo en nuestra sociedad? Bueno, yo ahí en odontológica estoy los días miércoles y los días viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Hay que pedir turno? ¿Hay que ir directamente? Sí, el turno se lo pueden pedir a la secretaria o por ahí yo me manejo de forma particular con mis pacientes, con mi celular, ahí agendamos los turnos y vemos los días y los horarios.